La tesitura. La tesitura en la voz es un aspecto muy importante para conocer. Si nosotros no conocemos nuestra tesitura real, nuestra tesitura natural, entonces no podremos tener pleno desarrollo. ¿Qué es la tesitura? La tesitura es el rango de extensión de notas graves y agudas que podemos dar. Y en esto consiste la tesitura. ¿Cuántos tipos de tesitura existen? Bueno, existen una gran cantidad de tesituras, pero fundamentalmente las vamos a dividir en voces masculinas y voces femeninas. Dentro de las voces femeninas tenemos a la contralto, que es el registro grave, a la mezzo-soprano, que es el registro medio, y a la soprano, que es el registro agudo. Más hay una gran cantidad de distintos tipos de estas clases de voces. Hay soprano con coloratura, y en fin. En las voces masculinas la voz grave se le llama bajo, la voz media el barítono y la voz aguda los tenores. ¿Cómo saber qué tipo de voz tengo? ¿Qué tesitura soy? Esta es una pregunta de gran importancia porque distintos maestros de canto que tuve, algunos comentaban que habían estado hasta 8 años o 5 años o 6 años en la tesitura equivocada. Para saber qué tesitura somos, primero hay que ver qué notas se nos facilitan. Si tenemos tendencia a que los graves se nos facilitan, muy probablemente seamos bajos o contraltos, en el caso de las mujeres. Si los registros medios no llegamos tan agudo ni tan grave, seguramente somos barítonos o mezzosopranos. En el caso de las voces agudas, si se nos facilitan los agudos, muy seguramente somos tenores o sopranos. Sin embargo, esto no es determinante. Con el estudio se puede ampliar la tesitura, el rango de nuestro registro. Yo recuerdo que no pasaba de un do, un re, un mi, ya se me dificultaba. Es por la forma de ataque. ¿Cómo atacar o abordar las notas agudas? Bueno, las notas agudas se atacan del siguiente modo. Mucho más abiertas, mucho más claras y con tendencia al falsete. Así es como podemos comenzar a abordar los agudos. ¿Qué técnicas existen para abordar los agudos? Existen dos clases de técnicas, o más bien con distinto nombre, pero son la misma técnica. El head voice o la voz de cabeza, centrando nuestra energía, dirigiéndola un poco hacia aquí al entrecejo y pensando las notas, como lo he dicho, mucho más abiertas. Para abordar los registros graves, ¿qué se requiere? Para abordar los registros graves requerimos de la voz de pecho, de la voz baja, ¿sí? ¿Qué es la impostación? Bueno, la impostación es, en su término de significado, colocar la voz, saber dónde colocar la voz. Si nosotros podemos colocarla en una nota sin ninguna dificultad, estamos colocando bien la voz, sin lastimarnos. Si nosotros no colocamos o impostamos bien la voz, nos vamos a lastimar. Entonces no habremos colocado bien la voz, no tendremos una posición de la voz correcta. El estilo. ¿Con qué estilo debemos cantar? Es claro que existen muy distintos géneros: el heavy metal, el pop, la ópera, el lied, la chanson francesa, la zarzuela, en fin, distintas formas de canto. Cada una de ellas tiene un estilo muy característico. La música de salsa, la música ranchera, los sones huastecos, si vemos, son técnicas muy distintas. Y entonces hay que cantar cada estilo de acorde con la técnica apropiada. ¿Qué consejos se dan para alcanzar los agudos?
Bueno, para alcanzar los agudos hay que insistir en la letra I y la U como favorables para llegar a los agudos. Les recomendamos escuchar la conferencia, las clases magistrales de Alfredo Kraus al respecto. Alfredo Kraus fue un gran tenor, de Plácido Domingo, de Luciano Pavarotti, de Jan Sutherland, de Montserrat Caballé, de todo lo que pueden encontrar de conferencias de técnica vocal. ¿Cómo llegar a los agudos? Bueno, primero vamos a dar un ejercicios para llegar a los agudos. Vamos a comenzar haciendo falsetes con todas las vocales. Falsete con la letra I, con la E, con la O, con la U y con la A. Incluso con algunos sonidos como la R o la M o la S sonora. Ejemplos de falsete. Falsete con la I. Falsete con la E. Aspiramos. Sin preocuparnos por ir a una nota en específico. Falsete con la O. Aspiramos. Falsete con la U. Aspiramos. Hasta que se nos acabe el aire. Falsete con la A. Aspiramos, nos llenamos de energía y de poder. ¿Sí? Para los graves hay que hacer ejercicios también en la región grave. Ejercicios graves con la I. Respiramos. Ejercicio grave con la E. Ejercicio grave con la O. Aspiramos, respiramos. Ejercicio grave con la U. Ejercicio grave con la A. Ejercitar los registros medios. Ejercicio de registro medio con la I. Aspiramos, nos llenamos de energía y de poder. Registro medio con la E. Registro medio con la O. Respiramos, nos llenamos de energía y de poder. Registro medio de la voz con la U. Registro medio con la A.
El color de la voz. Hay que aprender a que la voz es un instrumento que tiene muy distintos timbres. Expertos en foniatría, en el alfabeto fonético internacional y en el sonido afirman que cada vocal es un timbre distinto, al igual que las consonantes. Entonces nosotros tenemos muchos timbres y formas de mezclarlos en el lenguaje. Para esto debemos afirmar que existen algunos colores muy claros, muy brillantes, y colores opacos, oscuros, muy oscuros. Ejercicio del color de la voz y clara, registro grave. Color de la voz pesada, obscura, en registro grave, con la I. Voz clara, registro grave con la IE. Registro grave, color oscuro con la E. Si se dan cuenta, el color le da más peso, más color, más cierta sensación de densidad. Color oscuro, registro grave con la O. Color brillante, color abierto, color claro, de la O en registro grave. Color claro, registro grave de la U. Color oscuro, registro grave de la U. Color claro, brillante, registro grave de la A. Lo voy a hacer de nuevo. Color oscuro, registro grave de la A. Registro grave pasando del claro al pesado, del claro al oscuro, con la I. Nuevamente, de lo claro a lo oscuro. Registro grave de lo claro a lo oscuro de la E.
color, registro grave pasando de lo claro a lo oscuro y de lo oscuro a lo claro con la O. ¿Qué es la voz cubierta? Bueno, hay un dicho italiano que dice que ne molto coperto, ne molto aperto. Es decir, ni muy cubierto ni muy abierto. Se trata de encontrar esa voz mixta, ¿verdad? Muchas veces es necesaria. Depende del registro. Si es muy agudo, es claro que a veces no es posible mezclar a tal grado la voz. También si es muy grave, a veces es muy difícil mezclarlo. Bueno, entonces, este aspecto de la voz cubierta y de la voz aperta, lo vamos a hacer con la letra A. Si la cubro mucho, voz cubierta, y voz aperta. Abierta tiene más proyección hacia afuera. Aperta, aperta. ¿Sí? La técnica operística. Bueno, realmente hay muchas técnicas operísticas. No se puede cantar igual Mozart que Verdi, que Wagner. Son tres tipos de voces muy distintas. Las voces wagnerianas son muy heroicas, muy grandes. Sin embargo, bueno, rompemos ese mito de que hay repertorio específico y realmente considero que pues simplemente debes colocarlo en una región que te quede cómoda, ¿sí? Si por ejemplo tú eres voz masculina y te encanta el área de la habanera, pues es válido. Claro, muchos verán una gran atrocidad en ello. Bueno, entonces es importante ver los distintos estilos y distintas voces. Vamos a hacer ejemplo de la voz operística en registro grave. Ejemplo de voz operística técnica en registro grave con la E. Técnica operística con la O. Técnica operística en registro grave con la U. Ejemplo de técnica operística. Ejemplo de técnica operística con la I. Ejemplo de técnica operística con la O. Ejemplo de técnica operística con la U. Ejemplo de técnica operística con la A. Características de la técnica operística. Bueno, la técnica operística tiene la característica de que se puede escuchar en todo un teatro la proyección de la potencia. Esto surgió por un fenómeno histórico, una necesidad. El teatro griego tenía 80.000 personas. Igual los romanos entonces, pues había necesidad de las voces potentes y grandes para que se pudiese escuchar hasta la última fila. ¿Cuál es la mejor técnica para cantar?
Hay muchas técnicas de canto. La mejor es la que sea más cómoda, la más correcta, la que no te lastime la voz y la que vaya de acuerdo al estilo, aunque recordemos que siempre hay fusiones, ¿no? Mucha gente se opone a las fusiones, pero es un fenómeno existente y eso siempre ha existido. Incluso en los grandes compositores como Stravinsky, como cualquier compositor. Ejemplo del trino. El trino es una nota, un batimento, y el trino puede ser superior o inferior. Vamos a ver un ejemplo de trino superior y uno de trino inferior. Ejemplo de trino superior apoyando con la M, con I. Mi, 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 mi. Ejemplo de trino superior con la I. Ejemplo de trino superior con la E. Ejemplo de trino superior con la O. Ejemplo de trino superior con la U. Ejemplo de trino superior con la A. Ejemplo de trino superior con la I, voz oscura y pesada. Ejemplo de trino superior con la E, voz entre pesada y aperta, voz mixta. Ejemplo de trino superior con voz abierta, más clara, con A. Ejemplo de trino inferior en una tonalidad mayor. Ejemplo de trino inferior. Mi, 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 mi. Ejemplo de trino inferior con E. Me, 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 me. Ejemplo de trino inferior con Mo. Mo, 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 mo. Ejemplo de trino inferior con U. Mo, 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 mo. Ejemplo de trino inferior con la A. Mo, 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 mo. ¿Cómo calcular el número de batimentos del trino? Bueno, es claro que existen reglas para el trino, hay muchos adornos y del trino también a veces puede ser un poco rubato. Por lo tanto estamos haciendo una generalidad con los trinos. A veces vienen escritos, entonces checar bien la partitura. Trino inferior con I. Trino inferior con I obscura. Trino inferior con voz mixta, es decir, combinando aperto y cubierto. Un color más baritonal, ¿verdad? Más de mezzo, más registro medio. Trino inferior con I abierta.
Trino inferior con E cubierta y pesada, obscura. Trino inferior con voz mixta en letra E. Trino inferior con E abierta, E clara. Trino inferior con O, pesado, oscuro, cubierto. El crescendo. El crescendo es cambiar de intensidad de un suave a un fuerte. Viene como en una letra, en un mayor que, empieza el menor que y va al mayor que. ¿Sí? Empieza suave y se va fuerte. Una nota, por ejemplo, con I. Fue una nota I cubierta, pesada y en crescendo. Ahora vamos a ver una nota I en registro medio, registro mixto, técnica mixta, juntos lo abierto y lo cubierto. Vamos a hacerlo con E, un crescendo. Crescendo con la letra U, abierto. Crescendo aperto, abierto, brillante, claro, con la letra A, un crescendo de suave o fuerte, en intensidad, con A. El decrescendo. Decrescendo es ir de muy fuerte en intensidad a una intensidad suave. Vamos a hacerlo con voz abierta con I. Puedo mantenerlo ahí. Decrescendo con letra E. Decrescendo con la letra O. Decrescendo con la letra U en técnica abierta. La técnica del vibrato. Técnica del vibrato. En el instrumento de la voz, así como en el violín, en la viola, instrumentos de cuerda, existe la técnica del vibrato. Es decir, de por sí las notas están vibrando, oscilando, la voz es muy, tiende mucho a vibrar de forma natural, es muy vibrante. Entonces, pero nosotros podemos mantener una voz plana, una vocal plana, por ejemplo. Vamos a hacerlo con distintas vocales. Senza vibrato con I. Vamos a hacer senza vibrato, sin vibrato y con vibrato. La misma vocal y al final hacemos el vibrato. Primero sin vibrato y luego con vibrato. Ejemplos de vibrato.
Senza vibrato con la I. Senza vibrato con la E. Senza vibrato con la O. Senza vibrato con la U. Senza vibrato con la A. Se debe cantar todo operístico. Es claro que, bueno, a particular gusto, en realidad no todas las obras se escuchan bien en técnica operística. Es decir, no voy a cantar con técnica operística. No dejaba ser mirar, estaba sola. No. Senza vibrato con la I. Vibrato con la I. Senza vibrato con la O. Con vibrato con la O. Recursos para llegar a los agudos. Bueno, un consejo que dan algunos es hacer los sonidos muy nasales aquí en la región osteofaringea y enfocar mucho en esta región. Sin embargo, luego los sonidos precisamente suenan nasales. Es mejor dirigirlos al entrecejo y hacerlos mucho más claros y mucho más abiertos. Por ejemplo, platico mi experiencia personal. Realmente muchos años no pude llegar a los agudos. Tuve muchos maestros de canto y no me explicaban cómo. Uno pensaría que echándole más ganas, apoyando más aire, porque los agudos requieren más aire, iba a llegar. Y no, hay un simple secreto, que es hacer las vocales más abiertas y claras. Por ejemplo, si yo quisiera llegar a un La con color de bajo, francamente no lo llegaría, se me quebraría la voz. En el registro intermedio también de barítono, muy posiblemente se me quebraría la voz. Me ha pasado. Sin embargo, cantándolo como tenor, o sea, con ese enfoque más claro y más abierto, puedo mantenerlo sin ninguna dificultad muchos segundos. Simplemente respiro, me lleno de energía y de poder, lo hago mucho más abierto como tenor. Y si lo hago como falsete, ya se saben la nota. Respiro. Sin embargo, el otro tiene color un poco más de tenor y este más como de soprano. Diferencias entre la voz clara, la voz cubierta y la voz impostada. Es claro que para muchos cantar como pop, como balada, no es tener la voz impostada, sin embargo, sí se necesita de colocación de la voz. La voz de balada es mucho más clara, una voz abierta, ¿sí? De forma natural, un canto llano, plano, ¿sí? Y que en ocasiones recurre al vibrato, por ejemplo, ¿no? Bueno.